le damos la bienvenida al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Un gusto recibirte en Palabras Cruzadas. Estaba mirando algunos portales. Se señala que desde el Partido Nacional y desde el Partido Colorado van a impulsar aplicar el artículo 115 al senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, por sus dichos sobre Da Silva. Y un poco lo que... El hilo de esta conversación empieza a partir de lo que ocurrió en la interpelación, pero después hay una sesión del Senado donde ambos reconocen, Viera dice que bueno, que él no tiene pruebas para decir que participó de la estafa de Conexión Ganadera, y Da Silva le pide disculpas por la reacción homofóbica que tuvo. Sin embargo, el Frente Amplio le plantea a la presidenta del Senado estudiar la posibilidad de un poco volver otra vez a plantear el 115. Desde el Frente Amplio, ¿cómo se ve? Es un tema que ha estado encapsulado en el Senado, ¿no? Entonces, yo quisiera decir esto. No podemos acostumbrarnos a ver senadores diciéndoles a otros insultos homofóbicos. No podemos acostumbrarnos a escuchar insultos de todo tipo del mismo senador. Este no es el día 1 del senador Da Silva, no es el primer error que uno puede decir, lo dejo pasar por alto. Él dijo, de este lado estamos la gente bien, de este lado del alambrado está el Frente Amplio Fernando Pereira. ¿Y eso qué es? Si no es incitar al odio. Entonces, digamos, estamos ante un senador que tiene problemas de ira. Un mal manejo de la ira. Si eso hay que resolverlo por el 115 o hay que resolverlo como se resolvió con esa declaración del Senado, me parece que la declaración del Senado es muy buena y que las bancadas tienen que conversar en estas horas para encontrar una salida, porque coordinar hay que coordinar. Entonces, ¿cuál es la salida? Nuestro coordinador Cayani trabajará y nosotros conversaremos más formalmente, más informalmente con los otros partidos, porque queremos que eso funcione. No es un problema de mayorías en el Senado, es un problema de convivencia democrática. Si damos una señal que no nos hablamos en el Senado, ¿dónde va a hablar la gente? Sí, porque hay que recordar que ayer el Partido Nacional y el Partido Colorado resolvieron retirarse de la coordinación. Pero han tenido una actitud que tienen que analizar. Ellos salieron a solidarizarse con Da Silva, los dos partidos, sin una mínima reflexión de que ese senador le había dicho a otro senador, puto de mierda, andate a la mierda, y le había hecho la señal mala, como decían mis hijos cuando era chico, ¿no? Cuando ellos eran chicos. Entonces, todo eso lo hizo además parándose a 1,5 metros del senador, amedrentándolo, ¿no? ¿Esto es permisible? ¿Se puede permitir? No. ¿El Frente Amplio lo va a permitir? No. Por suerte, el senador Da Silva decidió decir que eso había sido un error, que se había ido al pato, todas estas terminologías que utiliza. ¿Alguien pretende callar a Da Silva? No. Pretendemos que sea respetuoso en el debate con los senadores y con nuestros liderazgos. En esa interpelación dijo Santo Pepe. Para empezar, Pepe, ustedes saben bien que no era cristiano, no era creyente. Pero para seguir está hablando de un hombre que es parte de la identidad espiritual, de la comunidad espiritual del Frente Amplio. Son las personas que no se tocan, que ni nosotros les podemos tocar a ellos, ni ellos a nosotros. Ese límite no se pasa. Y Da Silva lo decide pasar. Luego, ¿cuál es la aplicación más lógica que hay que hacer? Bueno, seguramente hay que conversar un poco más y llegar a un entendimiento que nos permita, por ejemplo, la declaración del Senado, allanar ese camino de la violencia verbal, de la provocación permanente, del insulto, del agravio, de algo que la gente no quiere, que es que haya tanto ruido de discusiones, muchas de ellas sin valor, ¿no? Y en tu caso, desde el Frente Amplio, ¿le recomendarías a los senadores del Frente Amplio que no se insista con esto de, estudiemos a ver si le aplicamos el 115 a Da Silva? Porque ahora pasa que los blancos y los colorados, que podrán no tener mayoría, pero es simbólico que quieran aplicarle el 115 a Viera, y entonces... Hay que cerrar el tema. Y el tema pudo haber quedado cerrado con la declaración o podrá quedar cerrado en la comisión, pero hay que cerrarlo. Porque de la misma manera que estoy diciendo que estas cosas son injustificables, no se pueden tener abiertas de por vida. También entiendo a mis compañeros del Senado. Lo que digo es, Viera dijo una cantidad de cosas que son verdad.
que son las cosas que finalmente no se discuten. Da Silva sí asesoró a 20 o 25 personas, según él, en una declaración a los diarios, para que invirtieran en conexión ganadera. El día que murió Basso hizo una expresión de lo importante que era para el campo. O sea, él tenía una opinión favorable y aconsejó a mucha gente a que invirtiera. No se sabe ni siquiera qué montos. ¿Es un estafador? Yo opino que no. Opino que asesorando estuvo mal. Luego, si hay una frase de Viera inexacta, Viera ya la rectificó. Y si hubo un insulto, no solo indebido, sino un delito de odio, independientemente de lo que puede laudar a un juez, porque ustedes saben que tienen los parlamentarios una inmunidad especial, independientemente de lo que laudara, está cometiendo un delito. Y tiene que racionalizar esos términos porque son delitos de odio. Como quien asesoraba a la ANI en Jerusalén, diciéndole judío de mierda a nuestro canciller. Bueno, señor, usted no puede estar más acá, en ninguna asesorando nada. Usted cometió un delito de odio. No importa si lo denunciamos o no, porque seguramente no lo hagamos. Lo que importa es que eso no se pueda privilegiar en una sociedad democrática, porque finalmente, ¿qué es? ¿Que yo no puedo opinar diferente a él? Yo puedo opinar diferente a él. Lo que no puedo es ofenderlo, no puedo destratarlo, no puedo minimizarlo. Ahora, ¿y cómo tomás? Porque después también de este insulto de Da Silva circuló un tuit en el que Viera lo llama simio, dice que hay que tirarle caramelos. ¿Cómo tomás eso? El propio Viera en una entrevista dijo que había sido un error y pidió disculpas. Pero ¿cómo tomás esa agravio también? También? Lo que pasa es que este hombre, usted sabe por qué vino ese Twitter. Fue la declaración porque del alambrado. Entonces, claro, todo el día te tienen, Pereira no trabaja. Vos me conocés hace unos años y mi Raji hace mucho más de lo que yo quisiera. Mi esposa me dice, si no trabajás, ¿dónde estás? Porque alguien que se va a las 7 de la mañana de su casa o se pone a estudiar a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche, o está trabajando o está en otra cosa. Dice, yo le voy a preguntar a Da Silva dónde es que estás cuando no estás. Porque he trabajado toda mi vida mucha cantidad de horas. Demasiadas, incluso más de lo que es recomendable por la OIT y por la organización que represente durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo tuve 2 empleos. Pero cuando digo mucho tiempo, no son 2 días ni 3 días, 20 años, más de 20 años. Entonces, digamos, a mí eso ofende. A cualquier trabajador lo ofende. Y lo dice suelto de cuerpo, como si la actividad sindical no fuera un trabajo, despectivo con los trabajadores, despectivo con las organizaciones sindicales. Ha sido un odiador serial, digamos, un generador de odio serial. Yo creo que esto le debe haber venido bien, sobre todo para reflexionar, porque en general estos personajes no esconden detrás de sí personas tan horribles. Pero luego lo que la gente ve es esta cosa horrible que a mí, como le dije ayer a un colega de usted, yo no me sentaría a tomar un café con él, no hay nada que me provoque eso. Lo que no implica para nada que no reconozca que el pueblo uruguayo lo eligió como senador y hay que conversar con él. Pero bueno, ¿no hablarías con él? No, yo no, para nada. Con temas personales, para ninguno. Bueno, pero político. Bueno, pero con Delgado me puedo sentar y preguntarle por la familia y preguntarle por cualquier otra cosa. Con la calle Pou, con Sanguinetti, con Javier García, con cualquiera. Pero no con personas que te ofenden en lo personal. ¿Dónde quedó el suave con las personas? ¿En dónde? Si me ataca permanentemente a la persona, no a mis ideas. Mis ideas pueden ser... Yo me exijo cuestionarme si estoy acertado o no cuando pienso. Y en general no pienso solo, siempre pienso con un grupo de personas que tratamos de construir un sentido común que sea identificado con lo que representamos, que es la izquierda uruguaya. Y a veces nos equivocaremos, otras veces acertaremos, como es la vida. Pero no me levanto de mañana queriéndole hacer daño a Da Silva o a García, ni tuiteo una cosa provocativa sobre uno u otro. Ayer contaba que en un programa de entrevistas que hace el colega de usted, Sanguinetti, es una nota los sábados en Del Sol, es una entrevista básicamente de tu vida personal y hablan tus familiares y tus amigos y gente que te conoció en la niñez. Todos hablan bien de vos, porque a los que llaman. Y en un momento de esa entrevista dice, ¿y cuándo me va a hablar de Fernando Pereira? O sea, una cosa que no puede ser, digamos, es un Estado que debería pensar para él mismo, para su vínculo con la sociedad. Yo que sé, hay gente que yo conozco que me dicen que es un tipo
que se puede hablar, que es bien, que yo qué sé qué, gente que yo conozco y que es blanca como hueso bagual igual que él, pero luego no parece tener ninguna de esas cualidades cuando va a una entrevista de televisión o en el Senado invita a pelear senadores, como si fuera el siglo pasado, ¿no? Principio del siglo pasado. Tu recomendación a los senadores del Frente Amplio sería que se cierre este tema, digo, porque sí, hay que por cerrarlo. otro lado el presidente de la República es evidente que tiene otra forma. Al mismo tiempo que estaba pasando todo esto en el Senado, el presidente estaba en Suárez con los intendentes, mayoritariamente blancos. Eso es lo que el presidente prometió. Venimos a unir, y mientras todos pronosticaban que no iba a haber acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el presidente y la OPP, hubo acuerdos que mejoraron la participación de la Intendencia, hubo acuerdos que van a suponer una inversión mayor que la que había para mejorar quienes viven su vida en los interiores del país. Ese acuerdo es favorable para los uruguayos y uruguayas, independientemente de quién gobierna. ¿Quién gobierna Cerro Largo? ¿Por qué vamos a discutir eso? Nosotros queremos que los habitantes de Cerro Largo, como gobierno nacional, como Frente Amplio, vivan mejor. Y la gente vive mejor cuando tiene más infraestructura, cuando tiene más cuestiones vinculadas a la cultura, cuando tiene herramientas para desarrollarse, cuando tiene una universidad, cuando tiene un cine. Entonces, digamos, cuando hay obras infraestructurales, cuando hay cambios, cuando hay caminería suficiente para sacar la producción nacional para el Uruguay mucho mejor. El venimos a unir de Yamandú no era parte de un verso, ni la revolución de las cosas simples tampoco era parte de un eslogan de campaña. Es una forma de sentir la vida que yo la comparto. Y esa revolución de las cosas simples sí la habrá hecho en estos meses. 90 de los 100 medicamentos ya están en ACE. 120.000 niños de los quintiles 1 y 2, los que tienen peor circunstancia económica, recibieron una partida para vuelta a clase de 2.500 pesos y conjuntamente con los maestros comunitarios significó que 50% de los niños que habían desertado volvieran a la escuela cuando estaban volviendo apenas algo más del 10%. Hemos hecho la revolución de las cosas simples cuando le bajamos 100 pesos a la garrafa, que vería en un proceso de incremento sucesivo, cuando marcamos pautas salariales que favorecen a los salarios menores a 25.000 pesos, en este caso lo marcamos en 36.000 pesos. ¿Sentís que hay votantes del Frente Amplio, incluso hasta militantes, que no están viendo, que están como hipercríticos con el gobierno, que critican mucho a O'Donnell, que no lo ven como un hombre de izquierda? Tenemos tremendo ministro de Economía, yo realmente lo puedo decir con convicción, digamos, ¿no? Porque por un lado tiene ideas de izquierda, yo lo conocí militando para la izquierda. Luego, obviamente, tuvo actividad privada, como tienen cientos de miles de militantes de la izquierda. Pero cuando vuelve a ejercer la política, la hace con sobriedad, con capacidad, con conocimiento, con propuestas, con horizontes, construyendo esperanza en la política presupuestal. Tenemos restricciones, porque él mismo ha dicho, encontramos un país que tenía $1.000 millones de deuda. 280 ACE, 28 millones de dólares debemos solamente a los laboratorios que proveen medicamentos a ACE. Eso no es una excusa para no hacer lo que quedamos de hacer. ¿Qué quedamos de hacer? 63 prioridades están documentadas en todos lados, publicadas en la página web de la Presidencia. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Cumplir con esas prioridades y cumplir con todo lo que dijimos en campaña, incluyendo que en este periodo de gobierno no íbamos a construir el impuesto denominado a los ricos, que no significa no debatirlo, que el Frente Amplio lo va a hacer, que va a invitar a expertos en el tema, como Gustavo Viñales, que hizo un trabajo con la FE, que va a invitar a Da Rosa, que lo va a hacer obviamente después de pasar a la discusión presupuestal, pero que es un tema, la justicia tributaria es un debate que tiene que estar instalado en el seno de la izquierda. Ahora, ¿pensás que ese es un dolor de cabeza para la izquierda? Porque hay opiniones diferentes. Yo entiendo que la izquierda... Dolor de cabeza es pensar igual todos. Bueno, ahí eso te duele la cabeza, porque decir, ¿qué hago acá? Entiendo que la izquierda, como también otros sectores, tienen una diversidad interna, ¿no? Bajo el paraguas de la izquierda hay distintas opiniones sobre un mismo tema. ¿Vos pensás que esto no puede llegar a convertirse en un problema, el hecho de discutir de grabar a ese 1% más rico? Para nada. Para nada, porque ha sido claro el gobierno y ha sido clara la fuerza política. Y han sido claros quienes los promueven también. O sea, acá no hay nadie que esté diciendo qué cosas van a pasar. Claramente lo que va a pasar es que en este periodo ese impuesto no se va a aplicar, salvo, como ha dicho O'Donnell, que pasara una cuestión inesperada. Uh-huh. Fernando, pero eso no implica no discutir, porque las sociedades no se pueden amputar la posibilidad de discutir los temas distributivos. Ninguna sociedad.
Las sociedades que nosotros nombramos con cierto envidia, cuando decimos los países nórdicos tienen mayores niveles de prosperidad, de igualdad, pues son los países que más cobran impuestos y mejor distribuyen y garantizan calidad en la educación, en la salud, en la vivienda. Te quiero decir, nosotros si queremos ir hacia un modelo de desarrollo, sabemos que no estamos viviendo en esos países, tenemos que pensar cuáles son. Y de hecho lo pensamos. En 2007 colocamos no el IRPF a los ingresos, el IRPF a los ingresos y a la renta. El IRPF 1 y el 2, y los dos recaudan. Y los dos recaudan en forma importante, es decir, ahí ya se gravó a las personas que tenían más ingresos. Luego, si hay que seguir estudiando posibilidades de seguir construyendo ingresos para mejor distribuir, no hay duda. Lo que pasa es que en el debate entre Yamandú y Delgado quedó clara la posición de nuestro presidente electo de que en este periodo ese tipo de impuestos no iba a estar en la agenda y no va a estar. Ha trascendido que el gobierno quiere cumplir con lo que han planteado los comerciantes, preocupados con las compras en el exterior, en particular con la empresa china Temu. Entonces se habla de colocarle un IVA a Temu, y bueno, mucha gente que obviamente miles en un país caro como el Uruguay que compran por Temu, eso puede, ¿cómo se está viendo desde la fuerza política? Porque eso quizás se instale como un tema sin duda de debate, por ejemplo. Si es justo, es justo. Vos vas a comprar un producto importado a la calle Arenal Grande y te cobran el IVA. ¿Por qué si lo compras directo no vas a pagar el IVA? Eso es una competencia desleal, para mí desde todo punto de vista. Entonces digo, ¿se puede colocar ese impuesto? Se puede. ¿Genera igualdad tributaria? No, genera justicia a la hora de comprar. E igual los productos de Temu van a estar mucho más baratos que los productos importados. Pero lo que te digo, ¿está bien hacerlo? Está bien. ¿Resuelve el problema de la justicia social? No, pero resuelve un tema de equidad y un tema de empleo, ¿no? Y cuidado que el comercio construye cientos de miles de puestos de trabajo. Ojo con subestimar el tema de comercio en la discusión política, porque si no ignoramos dónde se construyen, yo te diría la mayor parte de los trabajos privados. Entonces también cuidar el trabajo, y eso no implica prohibir Temu, porque podría venir esa, ¿no? Porque cada tanto los liberales pierden el liberalismo y te dicen, no, es como si nosotros le hubiéramos dicho a los shopping no abran porque van a perjudicar al centro. Digamos, cuando vos das libertad. Y eso, en la izquierda, la libertad es sagrada. Entonces, si hay una forma de comprar más moderna que a través de Internet y a través de empresas que te venden por Internet, no es que Temu sea la primera, es que parece ser mucho más barata. Yo no he hecho ni una sola compra, o sea, simplemente porque creo que jode el comercio uruguayo y a mis compañeros que trabajan en el comercio. Pero entiendo bien que el que tiene menos recursos va a ir a buscar el precio más barato. Eso hay que permitirlo, pero al mismo tiempo defender el trabajo nacional. Una medida de este tipo tiende a defender el trabajo. ¿Cómo hacemos con los combustibles en la frontera? Si hay mayor diferencia, aumentamos el porcentaje de IMESI que le bajamos y el precio de la nafta baja. Y cuando achica la diferencia, podemos cambiar el criterio. Porque no es una medida que se toma para que alguien que vive en Paysandú compre nafta más barata. Es para que la gente no se vaya, porque luego que cruza la frontera a cargar combustible, hace surtido, se manda a hacer un par de lentes, se atiende en el dentista que le va a salir más barato. Finalmente se arma un combo que termina pagándose con empleo, como pasó con la diferencia cambiaria en Argentina, en la zona litoral, que lo pagaron con 15% de desempleo. Y eso es una cifra dura para cualquier departamento. Entonces, tomar medidas de este tipo, como las que tomó O'Donnell en la frontera, que son de protección a los que viven en Rivera, en Artigas, en Cerro Largo, en Rocha, son medidas adecuadas. Saludadas por el centro comerciante, pero también saludadas por los trabajadores. Entonces, ahí no estás hablando de justicia tributaria, sencillamente de utilizar mecanismos que posibiliten una competencia justa. Estamos conversando con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
Hoy en el semanario Búsqueda, el senador del Partido Nacional, Javier García, dice que el Frente Amplio y el gobierno se han transformado en una empresa de demoliciones, porque tiran abajo todo, tiran abajo el proyecto Neptuno, intentan tirar abajo la seguridad social, el proyecto de ANI en Jerusalén, se retrocede en educación, dice, tenemos un ministro de Trabajo que es el ministro de los sindicatos, dice, el Ministerio del Interior oculta información, el Frente Amplio está abrazado al pasado, es el gobierno del retroceso, dijo Javier García. Bueno, lo dice a quienes se le hundieron 5 barcos, ¿no? Aparentemente el informe de la Armada dice que los gomones que compró, los 5 no funcionan. Y era ministro de Defensa, ¿no? Supongo que explicará algo por qué compró cosas de tan baja calidad y no fueron las únicas compras que no han funcionado, ¿no? De todas maneras, yo lo respeto a García, pero ha asumido un papel que es el de la confrontación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cumplir lo que quiere García o cumplir con el programa del Frente Amplio? Yo los ayudo y les respondo, cumplir con el programa del Frente Amplio. ¿A alguno de ustedes les sorprende que el Frente Amplio no quisiera hacer Neptuno? No, porque lo dijimos todo el periodo, que es más, le pedimos al presidente de la calle Pou que no firmara el contrato, porque no estábamos de acuerdo con Neptuno, porque tenía críticas muy severas de la ciencia, de la academia, de los productores agropecuarios de la zona, de los ambientalistas, y muy fundadas. Y porque además en todos los estudios del 70 para acá, esta había sido la última opción tomada, la última. Entonces, era obvio que iba a llegar el Frente Amplio a decir no al plan Neptuno, como lo dijimos durante todo el periodo y como le pedimos a la calle Pou que no lo firmara. En la seguridad social, ¿acaso no nos expresamos con claridad? Lo dijimos mucho antes del plebiscito, el 26 de marzo de 2023, que si ganábamos íbamos a convocar un diálogo. No porque quieramos modificar toda la ley 20.130, porque creemos que hay aspectos que hacen a la vida de las personas. 65 años al barrer es un disparate. Es un disparate. Se puede llegar a una formulación más adecuada para así fomentar jubilaciones más tardías que actualmente, que promedio 63 años, no vaya a creer que el promedio está tan abajo. Pero podemos llegar a un promedio de 65 años. Pero si una persona pierde el trabajo a los 60, solo 2 de cada 10 vuelven a construir un puesto de trabajo. ¿Qué hace esa persona? ¿Espera 5 años? ¿Quién lo sostiene durante esos 5 años? ¿Tenés expectativa de que eso se pueda cambiar? Porque Bueno, eso es uno de los aspectos que la gente más expectativa tiene. Yo ¿no? pienso que se puede construir una mayoría. Yo pienso que se puede construir un consenso político y social y apuesto al diálogo social. Los partidos decidieron no ir, pero eso no quiere decir que no vaya a haber diálogo entre el presidente, como se ha planteado, y el equipo de la OPP con los partidos, porque finalmente el ámbito formal es uno, pero puede haber ámbitos informales. Dejar de hablar con los partidos no es una opción que el Frente Amplio se plantee nunca. Como ya lo dije en el Senado, como ya lo dije con el Congreso de Intendentes y como lo digo ahora entre presidentes de partidos, yo no voy a dejar de hablar con los partidos nunca, por más diferencias que tenga. Y podemos tener diferencias, pero claramente son 2 temas claros. Las políticas globales, esa que las llamamos política de Estado, no hemos tocado ninguna. Tocamos la que teníamos diferencias, dejamos marcadas las diferencias dentro del debate parlamentario y fuera del debate parlamentario. Y claramente la posición de García es creer que gobernaron muy bien, pero la gente no decidió eso. La gente decidió que no había que darle una nueva, que no había que reelegir ese gobierno. ¿Se acuerda cuál era la propaganda? Reelegir un buen gobierno. La gente no lo reeligió, y no lo reeligió por cerca de 100.000 votos. Y todavía se estarán preguntando por qué no los reeligió. Yo creo que una explicación es que no están conformes con la totalidad de las políticas del gobierno. Y una de ellas es la de la política de la protección social, de la previsión social, de la seguridad social en su conjunto. Entonces, me parece que tienen una ira que yo ya lo he dicho, he leído mucho y sobre todo he visto la obra de Sergio Blanco, La ira de Narciso, la idea de que ellos fueron los escogidos por algo, por una divinidad para gobernar y que la gente votó el Frente Amplio. Y entonces a esa gente se le puede decir guampuda sin ningún problema, como se le dijo a los montevideanos por votar al Frente Amplio. Eso es lógico, es aceptable en una sociedad democrática pensar eso de los votantes. ¿O hay que asumir que la gente entendió que ese no era un proceso para reelegirlo? Y a nosotros nos pasó en 2019, la gente decidió no reelegirnos. Estuvimos en un periodo de autocrítica 2 años y medio, porque queríamos comprender el por qué habíamos perdido, si para nosotros habíamos hecho
muchas cosas que le cambiaron la vida a los compatriotas y lo seguimos pensando. Pero cometimos errores, y ellos también. Y este es un error grave, que es el de subestimar a la gente. El de pensar que si la gente no los vota, son guampú o vaya a saber cuántas otras cosas piensan, pero o por lo menos alguno de ellos. Todos ellos no. Pero luego, si nadie le dice pará al que lo dice, ¿verdad?, termina siendo, aceptando que es una posición válida dentro del partido. Entonces, en cierta medida hay que racionalizar este debate. Ganó el Frente Amplio, va a cumplir con su programa, la gente lo va a evaluar. Yo creo que dentro de 5 años, cuando terminemos el periodo de gobierno, 4 años y medio, nos vamos a poder mirar a los ojos y decir supimos cumplir. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un militante progresista de izquierda. Le dijimos a la gente cuáles íbamos a hacer, los cambios que íbamos a hacer, lo colocamos en 63 prioridades, estamos midiendo prioridad por prioridad y el cumplimiento de la misma, y muchas de ellas ya se ven los resultados, ¿no? Hoy te preguntaba si la situación, el tema de grabar al 1% más rico no generaba un dolor de cabeza a la interna del Frente Amplio por las diferencias que hay en algunas opiniones, ¿no? Te pongo otro tema que también despierta distintas opiniones, que es la situación en Gaza, de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Allí hay algunos senadores, sectores que le exigen, como parte de la militancia, que el gobierno tenga una postura más firme, de hecho que diga que es un genocidio lo que está pasando, ¿no? ¿Te preocupa que eso después la militancia le pase factura al gobierno? Vos has recorrido un montón el país, lo recorrés, hablás muchísimo con la gente. Este es un tema que está presente, es un tema en el que vos recibís quejas, por decirlo de alguna manera. Está presente porque es un hecho horrible. Lo que está pasando en Gaza es una tragedia humanitaria. Desde el punto de vista del Frente Amplio y habiendo estudiado los conceptos que definen un genocidio, estamos ante hechos que pueden evidenciar un genocidio. Y cualquier uruguayo o uruguaya se le eriza la piel cuando ve esas imágenes, independientemente de lo que piense sobre el fondo del conflicto. Esta es la posición del partido político del Frente Amplio. El gobierno, ¿qué ha hecho? Lo concreto, ha cambiado sus votos de Naciones Unidas. Eso es lo más importante en este conflicto. ¿Qué votas en Naciones Unidas? Ha cambiado el voto con respecto al periodo anterior, ha tomado algunas decisiones de declaraciones que, bueno, no son iguales a las del Frente Amplio, pero van en consonancia con una posición política que el progresismo sostiene, y además el gobierno tiene otras responsabilidades y las cuida, y es lo que tiene que hacer. Yo jamás le diría al gobierno que declare igual que el Frente Amplio. Jamás. Tiene que declarar de acuerdo a los estudios de la Cancillería y a lo que la Cancillería considera es mejor para cada circunstancia. Esto es un problema, no es un problema. El otro día fue Lubelkin al secretariado, dio una explicación de y 50 temas, ¿no? De cómo está avanzando el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que puede ser muy importante, de cómo se ha llegado a la firma con países que no están dentro de la Unión Europea, que son apertura de comercios, de cómo ha impactado la visita del presidente uruguayo a Panamá en términos de venta de arroz, de cómo se está trabajando el multilateralismo, el papel que va a tener el gobierno uruguayo al frente de la CELAC, en fin, hay muchas cosas. El Uruguay volvió al mundo, volvió a colocarse dentro del mundo. Es verdad que en el último periodo de Paganini, como que volvimos a tener política internacional en un gobierno que no lo había tenido durante 4 años, eso es verdad, pero luego ahora tenemos una política internacional clara, que va en una dirección clara, que favorecer la vida de los uruguayos, que eso es lo que tiene que ser una política exterior. Como decía Danilo, la mayor política nacional es la política exterior. Respecto a la agencia que estaba en Jerusalén y que finalmente quedó congelada. Por un lado, el presidente Dani dice era un mal acuerdo, en realidad no se había concretado absolutamente nada y Uruguay adelantó dinero para pagar en un programa que dependía de Presidencia y no de la ANI, y ahí había como una explicación técnica. Después salió el presidente y dijo, es una decisión política. Entonces, ¿es técnica, es política? Las dos cosas. Ellos hicieron un acuerdo marco, que luego llevaba a un acuerdo específico. Ese acuerdo específico nunca se escribió, por más que entre que firmaron el acuerdo marco y el específico pasaron 3 meses. Esta decisión fue tomada como una decisión política. Están todos los diarios. Ustedes ponen El País, acuerdo con la Universidad de Jerusalén, y es una decisión política entre Cancillería y la ANI. Los mismos que hoy se sorprenden que Cancillería y ANI conversen, ¿no? Para instalar una oficina en Jerusalén, que es un territorio complicado. Es una buena universidad, no hay duda. Los avances científico-tecnológicos en Israel son imponentes, de los mejores a nivel planetario.
¿Eso implica que este acuerdo fuera bueno? No, no había ningún funcionario en esa oficina. Estábamos pagando un alquiler para personas que no estaban. Habían 4 asesores honorarios. ¿Eso se puede pensar que es un buen acuerdo? No había un acuerdo, había un acuerdo político de dar una señal política a favor del gobierno de Netanyahu. Y en su momento lo habrán considerado positivo. Yo creo que fue una decisión muy negativa para el papel que ha jugado históricamente Uruguay. Ahora Uruguay vuelve a su senda lógica. ¿Y qué dice? Voy a suspender esto hasta que haya un clima adecuado para hacer un trabajo que contribuya efectivamente al avance científico-tecnológico o incluso a aquellos que tienen empresas y que este tipo de servicio les puede ser útil. Y obviamente que puede haber acuerdos de este tipo que pueden ser útiles. Yo de hecho los vi. Yo vi universidades que no tiran ni una gota de agua, para que te hagas, para que tomes una dimensión. Nosotros pagamos el gasto del agua y pagamos luego lo que le llamamos la tasa de saneamiento, porque más o menos tiramos la misma agua que consumimos, ¿no? Ellos tiran tantos litros de agua y tiran 0 en una universidad. Esto que es muy fácil decir, tiene una serie de avances científicos que les ha permitido. Ellos fueron los inventores del riego por goteo, que lo usa toda la China desértica. Es una patente y llega una gotita cada tanto a la planta y la planta produce en el desierto. Entonces, estas cosas científicas, tecnológicas, ¿alguien las puede ignorar? No, yo las fui a ver incluso. O sea, que nadie me puede decir, Fernando es un prejuicioso. ¿Qué voy a ser prejuicioso? Fui y en su momento me costó algunas críticas. Lo que le quiero decir con esto es, bueno, pero no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. No estamos dispuestos a quedarnos callados ante cualquier cosa. Y una posición es la del Frente Amplio y otra es la del gobierno. ¿Tienen que ser iguales? No, ni en este ni en ningún otro tema, porque el Frente Amplio tiene una obligación. El gobierno va a terminar en el año 2020 y 2030, pero el Frente Amplio no. El Frente Amplio tiene que poder pensar mucho más allá de 2030, tiene que pensar 2040, 2050, tiene que tener proyectos de largo plazo, por eso te hablaba de esto de la justicia tributaria, del desarrollo productivo, del desarrollo tecnológico, de las universidades en el interior, de las maestrías que precisan hacer nuestros alumnados. Estas cosas las tenemos que pensar a 20 años, a 30 años. Y es necesario tener una visión país que supera al tiempo que tiene que estar el gobierno. El gobierno tiene 5 años en donde el reloj le está haciendo tic-tac y tiene que cumplir con su programa. Pero luego pueden haber ciclos, como el ciclo transformador progresista entre 2005 y 2020, que le aumentó a los maestros el salario al doble, que aumentó el presupuesto educativo al doble, que generó las condiciones para que hubiera un sistema nacional integrado de salud. ¿Y este nuevo gobierno del Frente Amplio podrá cumplir con esas expectativas? Totalmente. Estamos ante un gran gobierno y un gran gabinete. Yo miro el gabinete y digo, me siento orgulloso del gabinete que tenemos. Me siento orgulloso del compromiso, la dedicación y el afecto que le están poniendo a la tarea. Y también a los resultados que están logrando. Ya hoy casi no se habla de gente en situación de calle. ¿Pero por qué? Porque tuvimos una política. Es verdad que nos costó un poco aplicarla, pero la aplicamos. Y cuando la aplicamos, no quedó gente en la calle. Bueno, hubo casi 9 personas fallecidas. Pero ¿no? es que son personas que están muy deterioradas. Yo no sé si te has parado a conversar con ellas. Sí, he hablado. Yo hablo con muchas de ellas. Muchas están cerca de la sede del Frente Amplio, entran al Frente Amplio, yo qué sé. Ahí se las ayuda con lo que se puede. O sea, son historias de vida muy complicadas. Llegan con saludes muy deterioradas. Entonces, es verdad que estas cosas pueden pasar incluso dentro de los refugios, como han pasado, pero hay que evitar que estén en la calle, porque ahí les pueden pasar mucho más, y se evitó, y fue una iniciativa exitosa, y luego Civil la llama a resolver el tema en forma estructural. Bueno, allí estamos hablando más de una situación, ¿no? Seguridad, cárceles, trabajo, vivienda. De todo, ahí pero si no damos cupos, por ejemplo, hoy lo fundamentaba muy bien el diputado Garlo en una entrevista en Desayunos Informales. Decía, bueno, hay un momento en que hay que pensar que los ex jornales solidarios se transformen en un cupo de posibilidades para aquellos que fueron privados de libertad. Pues si no, ¿cómo van a entrar al mundo del trabajo si cuando tienen antecedentes no lo toman las empresas? Yo digo estas cosas y me miran como diciéndome, vos estás diciendo algo. No, estoy diciendo la verdad. Los invito a cualquiera de los dos a ir a las ferias donde hay muchos ex privados de libertad que no los toman en ningún lado y hay gente que tiene calificación. Y mucho sale de la cárcel con la plata para el boleto, nada más.
Y eso es tremendo. Y tenemos Entonces, cifras de reincidencia preocupantes. Tenemos también. 17.000 presos, un número que da escalofrío. Entonces, hay muchos temas para trabajar, pero vamos a trabajar. Estamos trabajando. María Dolores, si efectivamente, porque el senador Bordaberry insiste que es un proyecto inconstitucional. Pero no decide Bordaberry, ni Pereira, ni Mirraji, ni Amaral si algo es inconstitucional. Lo decide la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy cansado de que me digan que las cosas son inconstitucionales y la mayoría de las veces finalmente no lo son. Si alguien va a presentarse para decir que es inconstitucional, lo hará. Y si no es constitucional, de acuerdo a los informes de quienes trabajan en el área de colonización, está hecho de acuerdo a derecho. Con lo cual se supone que trabajan ahí las personas que han cubierto determinada expertise, como me pasaba a mí en primaria. ¿Quién va a saber más de legislación escolar, de circulares, que los abogados que trabajan en primaria o en la ANEP? Nadie. ¿Quién va a leer todos esos textos si no sos abogado de esa especificidad? Y lo mismo en colonización. Tienen una especificidad muy importante. Entonces, digamos, para mi gusto, todos los informes que leí me dan certezas. Escuché al ministro, me convenció. Los productores lecheros de la zona de Florida están todos de acuerdo. Todos de acuerdo. No encontrás nadie que no esté de acuerdo. Los que están en desacuerdo están lejos de ahí. Y de hecho, el propio intendente de Florida está de acuerdo. Porque es una posibilidad de desarrollo para esa localidad. Y además, Ana María, como tú comprenderás, no hay ningún empresario que quiera gastar 32 millones de dólares si lo están robando, si le están cobrando un precio que no vale la tierra. Porque el que tiene ese dinero para gastar, lo único que no es bobo. Lo único. Entonces, digamos, nadie puede pensar que ahí estaba haciendo un mal negocio, pues seguramente estaba haciendo un buen negocio. Luego, como hay una ley que le permite al instituto comprar esa tierra al mismo valor, es lo que está sucediendo. Que haya personas molestas, cualquiera lo puede entender. Luego, que algo se transforme en ilegal, tienen que demostrarlo, no decirlo, ¿verdad? Pero tiene derecho, por lo menos lo dice en forma respetuosa. Ese es un debate de ideas, o finalmente un debate de ideas siempre es bienvenido. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Y un saludo a toda la audiencia y sabremos cumplir.